Amnistía Internacional publicó un informe en el que denuncia graves violaciones a los derechos de las poblaciones indígenas en América Latina. Según la investigación, gobiernos de países como Ecuador, Bolivia y Colombia niegan a los nativos la participación y la consulta previa en proyectos de desarrollo que van a ser ejecutados en sus resguardos o cerca de ellos. En el reporte, la ONG retrata la difícil situación que decenas de comunidades indígenas deben afrontar ante lo que considera es una imposición deliberada de iniciativas de explotación y exploración en sus territorios. Los proyectos de desarrollo en América Latina pueden tener consecuencias devastadoras para la supervivencia cultural de las comunidades indígenas. A esta conclusión llegó Amnistía Internacional. En un reciente informe, la ONG, con presencia en 150 países, hace un llamado a los gobiernos del continente para que detengan la discriminación contra los pueblos nativos. Según la organización, a la hora de emprender proyectos, principalmente del sector minero y energético, las autoridades están negando participación y consulta en las iniciativas a los indígenas. Bolivia. El conocido caso de una carretera que cruzaría la Reserva Natural del Tipnis ha puesto al gobierno boliviano en el ojo del huracán. Desde 2003 y tras decenas de manifestaciones y marchas indígenas que incluso han dejado víctimas mortales, los nativos de la región no han logrado detener el proyecto. Ecuador. Líderes de la comunidad Sarayaku denunciaron que en 2002 una compañía petrolera ingresó a sus tierras con una licencia para explotar petróleo. Según ellos, nunca fueron consultados por el gobierno. Tras años de litigios durante los cuales el Estado no adoptó ninguna medida adecuada para atender sus demandas, la comunidad Sarayaku llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia. Un limitado proceso de consulta al que tuvieron acceso los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte del país, antes de la construcción de la represa del Cercado, derivó en graves violaciones de los derechos humanos. Según la investigación de Amnistía Internacional, grupos paramilitares, presuntamente apoyados por funcionarios corruptos del gobierno, presionaron a líderes comunitarios para que respaldaran la iniciativa. Miles de pobladores tuvieron que abandonar sus territorios. México. Los indígenas Huixáricas piden a la administración de Felipe Calderón que detenga las concesiones mineras en la región de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí. La comunidad argumenta que el territorio a ser explorado es sagrado y hace parte fundamental de la herencia cultural y la forma de vida de sus habitantes. Como parte de la solución a estas y otras situaciones que, según la organización no gubernamental, configuran graves violaciones a los derechos de las comunidades nativas, Amnistía Internacional recomienda a los gobiernos no ejecutar proyectos de desarrollo económico a costa de la integridad de los pueblos. Asimismo, aconseja establecer mecanismos y procedimientos claros y justos en colaboración con los pobladores para garantizar la consulta y el libre consentimiento previo e informado a toda iniciativa que pueda afectar la vida de las comunidades en el continente. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Ciudad de México con Daniel Zapico. Él es el coordinador de campaña de Amnistía Internacional. Señor Zapico, gracias por acompañarnos en el informativo para nuestra teleaudiencia en todo el continente. Voy al grano. Este es un informe internacional y quería preguntarle por qué en varios países persiste esta forma de actuar de los gobiernos, de no consultar con las comunidades, y por qué es grave el no consultar con las comunidades indígenas. En primer lugar, son una serie de factores los que contribuyen a que no haya procesos de consulta adecuados. La discriminación que han sufrido históricamente y siguen sufriendo las comunidades indígenas en México es tal vez uno de los elementos principales. Son normalmente marginados de las políticas públicas y no protagonistas de las mismas y no partícipes de las mismas. Y eso explica que se hagan las políticas al margen de las comunidades. Además, en muchos casos estamos hablando de importantes intereses económicos, grandes proyectos de desarrollo, grandes proyectos mineros, en los cuales los intereses que hay detrás también pesan mucho. Estos son algunos de los elementos que ayudan a explicar por qué las comunidades indígenas siguen teniendo que enfrentar esto en toda América Latina, a pesar de que existen normas, tanto internacionales como nacionales, que avalan el derecho de las comunidades a la consulta. ¿Y por qué es importante el derecho a la consulta? Porque las comunidades indígenas, los pueblos indígenas en todo el mundo, pero en particular en América, tienen derecho a sus tierras ancestrales, tienen derecho a vivir, a desarrollar su cultura, a desarrollar sus actividades en sus tierras ancestrales. Esto es un derecho reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos.
y como parte de ese derecho, si se quieren realizar proyectos de desarrollo, como pueden ser pues algunos de los que citaban al principio, como una carretera, una presa o proyectos mineros, se debe de consultar a las comunidades y no solo consultarlos, se debe de contar con su aprobación, con su consentimiento previo, o sea, antes de que se inicien las obras o otras actividades tendentes a realizar estos proyectos, libre, que no haya coacciones de ningún tipo e informado. Las comunidades tienen derecho a contar con toda la información necesaria para poder tomar la decisión que mejor consideren. Señor Zapico, como lo estábamos viendo en la nota y como usted lo estaba describiendo, cada vez hemos visto más manifestaciones de indígenas, o por lo menos esa es lo que da la sensación en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, donde se manifiestan e incluso hay actos de violencia donde llega a haber personas muertas. ¿Significa esto que cada vez se hacen más proyectos de desarrollo en esas comunidades indígenas sin contar su aprobación, o significa que cada vez más los indígenas se están rebelando y se están negando a aceptarlo? Hay una mezcla de factores. Por un lado, por ejemplo, el alza en las materias primas está contribuyendo a la creación de proyectos energéticos o de proyectos mineros, y sin importar si se trata de tierras de comunidades indígenas o no. Además, una mayor conciencia de los derechos que tienen los pueblos indígenas también ayuda a que haya una mayor resistencia. Citaban el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, los Sarayaku no solamente han rechazado los proyectos petroleros en su tierra, sino que además han utilizado los mecanismos internacionales y en concreto la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar parar estos proyectos. Han logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado ecuatoriano por realizar actividades, en este caso de extracción de petróleo, en los territorios ancestrales de los Sarayaku, sin una consulta previa, libre e informada. Hay una mezcla de surgimiento de movimientos sociales, de una mayor relevancia de movimientos sociales, también en ocasiones de violencia por parte de actores estatales o paraestatales, una mayor responsabilidad también de compañías transnacionales, que también es un elemento importante, y además esta parte de cada vez mayor conciencia de que los derechos no pueden ser pisoteados. Señor Zapico, finalmente, la situación está produciendo violencia, la situación es preocupante. ¿Cuál es la solución que ven ustedes de parte y parte? Para nosotros, el elemento central es el respeto y la garantía a los derechos humanos, en todos los casos. Y en este caso, el respeto al derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada por parte de las autoridades. Se debe de dejar de ver a las comunidades indígenas como un estorbo para el desarrollo, para convertirlas en las propias protagonistas de las políticas que les afectan. Deben de hacerse esas políticas con participación, con apertura, conociendo realmente cuáles son las culturas de las comunidades indígenas y con absoluto respeto a ellas. Esto seguramente pueda facilitar mucho más o evitar que haya conflictos en el futuro y ayudar a solucionar los conflictos que actualmente existen.